Salir el sol cada madrugada. Tenemos el privilegio de ver el mar Caribe besando nuestras playas y arrecifes. Tenemos el privilegio de ver las diferentes lunas iluminando la silueta de nuestra histórica isla Quiribrí. Somos limorenses con riquísima historia y cultura para compartir. Somos Radio Casino de Limón, transmitiendo desde 1945 para todo el Caribe costarricense en 98.3 FM Stereo. TIQ Radio Casino en Puerto Limón, República de Costa Rica, informando, educando y entreteniendo las 24 horas del día. La Dirección de Gestión Regional y Red de Servicios de Salud, Región Huetar Atlántica, y con el auspicio de la Oficina de Comunicación Organizacional de la Caja Costarricense de Seguro Social, le invita a escuchar el programa Forjando Salud en esta emisora, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Profesionales en salud estarán orientándolo, brindándole información para que su salud esté mejor cada día. Forjando Salud inicia en este momento. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Me siento triste. Hay problemas que no sé cómo resolver. Hay días que pienso que ya no quiero seguir viviendo así. Si nota cambios de conducta en los adolescentes, preste atención. Pregúntele directamente y sin miedo si está pensando en quitarse la vida. Si la respuesta es sí, busque ayuda de un profesional y acuda a los servicios de salud. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Caja Costarricense de Seguro Social. Salva tu corazón. ¿Por qué? Es el motor que te mueve. El que te impulsa a bailar, soñar, cantar, reír, amar, el que te mantiene vivo. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Tenés que actuar. Salva tu corazón y gana vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Una buena salud mental nos ayuda a vivir mejor y a tener buenas relaciones con los demás. Usted puede controlar el estrés al dormir 8 horas diarias, alimentarse bien y al tomar suficiente agua. Pero lo más importante, mantenga siempre un pensamiento y una actitud positiva y permítase tiempo de descanso. Póngale una sonrisa a su vida, porque no hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Doctor Vega. Mira, se nos están colando. ¿No ves que ya nos clasificaron por color? ¿Cómo? ¿Allá donde nos pasaron antes? Exacto, ¿vos qué color sos? Ah, verde. ¿Y vos? Amarillo. Sandra Lizano, consultorio 8. Ay, ves, ya me llamaron. Ahorita seguís vos. Los que tienen su vida en riesgo van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, pa. ¿Qué? ¿Le damos una partidita de ajedrez? Ay, yo encantado. Para ganarte otra vez. Ay, a propósito, mijo, ¿cómo va el negocio? Ah, súper bien. Vieras que pensé mucho en lo que dijiste. ¿Y qué decidiste? Me fui a asegurar a la caja. Excelente. La mejor jugada es pensar en el futuro. Claro. IBM Pensiones. La jugada inteligente. Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas y siempre está cuando lo necesito.
Uno sabe que no está bien. A la familia le incomoda, se molestan y hasta les ha hecho daño a ellos. Pero Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Correr en carretera no es necesario para llegar a tiempo a su destino. Pues su destino puede cambiar. 6 de cada 10 personas atendidas en los servicios de emergencias son motociclistas. Maneje con cuidado y llegue seguro a su destino. Motociclista que se respeta, cuida su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Buenas tardes y bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a su programa Forjando Salud. Hoy, martes 3 de marzo del 2020. Como siempre, todos los martes estamos en su programa Forjando Salud, dándole las gracias, dándole la bienvenida a todos ustedes y agradecerles su fina sintonía. Un día bastante bonito, bastante asoleado. Un día donde tenemos la cabina llena de personas muy importantes. E igualmente vamos a mandar saluditos a todos los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Hospital Dr. Tony Facio Castro, Dirección Regional, igualmente a todos los compañeros del gran área de salud de Talamanca. También invitar a todos ustedes para que nos vean por medio de las redes sociales. Igualmente saludar al señor Rogel Alvarado ahí de Burgos, familia Alvarado allá en Pueblo Nuevo, que también nos están escuchando. Hoy tenemos un programa muy bonito, donde el stand que tenemos es un stand bastante profesional. En este caso vamos a compartir micrófono con el doctor José Coto Fonseca, nutricionista del área de salud de Los Cocos de Limón. Así es. Igualmente tenemos a la grata compañía de los compañeros doña Lidia Henry. Bienvenida doña Lidia, bienvenido a don Fernando Wilson, María González y a José Luis Barrientos. Ellos son integrantes de un grupo de aquí de Las Águilas Victoriosas, me dice doña Lidia. Bueno, para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y amigo doctor José Coto Fonseca. Bienvenido a su programa Forjando Salud. Muy buenas tardes, don Melvin, y muchas gracias más bien por la invitación y bendecir a la población limonense en este hermoso día, y pues estamos a la orden. Yo pienso que el programa de hoy va a ser muy importante, sobre todo para que la población limonense conozca las alternativas adecuadas para controlar su salud. Correcto, José. Bueno, doctor, el tema de hoy es experiencias de mejora en condición de salud a través de la actividad física. Ese es el tema que tenemos para hoy, y creo que es un tema bastante importante porque realmente las personas que componen, ¿verdad?, en este grupo, pues son personas adultas mayores, ¿verdad? Y yo creo que con el ejercicio, aparte de que se van a sentir mejor, ¿verdad?, van a cambiar su estilo de vida, van a hacer muchos cambios en su vida. Doctor, ¿qué es el programa y en qué consiste? Águilas Victoriosas, perdón. Sí, el programa inicia aproximadamente hace 5 años, ya tenemos 5 años trabajando con el grupo. Básicamente el programa inicia por medio del aumento del número de casos de diabéticos, de hipertensos en nuestra área de salud de Limón, igual los datos de obesidad, síndrome metabólico y demás, lo cual ya es ampliamente conocido en los últimos 15, 20 años. Se ha estudiado mucho sobre el impacto de la actividad física, sobre todo en el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, sobre la mejoría de las condiciones de salud de las personas que lo practican. Entonces, a raíz de esta situación, del aumento de estas enfermedades cardiometabólicas que, para desgracia de la industria farmacéutica, muchas veces no se tiene tanta respuesta, o por lo menos para el paciente, solamente con el consumo adecuado de los medicamentos, que sí son importantes, sin embargo no es el único tratamiento que se debe dar.
Así que entonces se crea el programa Águilas Victoriosas para complementar entonces ese tratamiento farmacológico con actividad física y un programa adecuado de nutrición, que es el que llevamos a cabo en la Clínica de los Cocos. Entonces, para resumir, es un programa que lo que hace es que tratamos de prevenir y de tratar a través de la actividad física y el programa de nutrición los problemas cardiometabólicos, que son los que realmente afectan más a la población limonense. Ok, doctor, muchas gracias por esa explicación. Yo quería hacerle una consulta, doctor, y digámosle, para pertenecer a ese grupo de muchachos, ¿habrá algún requisito o algo parecido? Sí, aquí, mire, lo más importante, don Melvin, es que la persona tenga claro que realmente necesita hacer cambios de vida. O sea, en el momento que la persona entiende que tiene un problema de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, cualquier problema cardiometabólico, y la persona entiende que necesita hacer cambios en su vida, no solamente, vuelvo a lo mismo, insisto, en consumir el medicamento adecuadamente, sino hacer cambios en su estilo de vida, tanto en alimentación, en horas de sueño, en estrés, en movimiento humano, la persona entonces puede empezar a buscar ayuda. Entonces, lo más importante para mí es que la persona tenga claro a dónde va, y que efectivamente se acerque al grupo con esa motivación que ya tiene. Sí, efectivamente tiene que deberá tener algún problema cardiometabólico, sea obesidad o alguno de los antes mencionados, para que pueda, entonces le hacemos una valoración y ya la persona puede integrarse al grupo y entrenar los martes y los jueves, que es que entrenamos de 6 de la mañana, de 6:30, a 9 de la mañana, tanto martes como jueves. Es un programa donde está abierto a toda la comunidad limonense, no hay edad. Sí tenemos el 70-80% del grupo, si son personas arriba de los 50 años. Sin embargo, tenemos personas también de 30, 35, 40 años que han decidido cambiar su vida, que han decidido mejorar su condición cardiometabólica a través del entrenamiento y de la adecuada nutrición. Sí, qué importante, doctor, escuchar esto, porque realmente mucha gente cree que tal vez pertenecer a un grupo de estos es porque ya están pasados de edad, una cosa de esas, ¿verdad? Cuando en realidad, como usted lo menciona, uno debe de hacer un alto en el camino y hacer un cambio en su vida. Y esto es uno de los mejores cambios, diría yo, doctor, porque la verdad ayuda mucho. Y en la prevención de enfermedades, doctor, también. O sea, es que va de la mano con todo. Doctor, dígame una cosa, ¿objetivos, metas y proyectos del grupo Águilas Victoriosas? Sí, una de las cosas importantes, don Melvin, es que incluso desde el primer momento que la persona llega al grupo, eso se le recalca mucho, no es un club de pérdida de peso. Normalmente, cuando uno habla de algún grupo de actividad física, de aeróbicos, de zumba y demás, el énfasis siempre está puesto en el peso. Triste y lamentablemente digo esto. Y más bien esto, en vez de convertirse en una motivación, a veces se convierte en una barrera, ¿verdad? Porque no todos perdemos peso de la misma manera ni haciendo las mismas cosas. Incluso podemos tener dos gemelos haciendo la misma actividad física y comiendo lo mismo, y uno pierde más peso que el otro. Entonces, el que no pierda peso probablemente se siente un poco frustrado, ¿verdad? Entonces, en realidad, el objetivo del grupo es efectivamente mejorar esa calidad de vida del paciente cardiometabólico, que ya es un paciente crónico, un paciente hipertenso, diabético, síndrome metabólico, pues no va a tener una curación, pero sí va a tener un tratamiento, va a tener una mejoría, mejor calidad de vida, menor consumo de medicamentos, va a tener una vida mucho más activa, mucho más disfrutable con sus seres queridos, y no pasar la mayor parte del tiempo o en una cama o en el hospital o con crisis. Entonces, prácticamente la calidad de vida del paciente tal vez pueda vivir más de 60 años, pero con una calidad de vida muy disminuida, ¿verdad? O sea, no hacemos nada con un paciente que iba 100 años cuando desde los 60, 50, 60 años lo amputaron o perdió la vista o tuvo un infarto, un derrame cerebral. O sea, ¿dónde está la calidad de vida? Entonces, eso es el énfasis de Águilas Victoriosas, una calidad de vida mejor a través del movimiento humano, que no es el énfasis, el entrenamiento aeróbico, que es normalmente lo que usamos. Cualquiera puede llegar al grupo y va a ver que en realidad es mínimo el entrenamiento cardio que hacemos. Esta gente me levanta pesas, me levanta 5, 10, 15 kilogramos de peso con una barra, con una mancuerna, con una cuerda, con una liga, con un TRX, ¿ok? Entonces,
incentivamos mucho el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más afecta al adulto mayor en este país y en el mundo es la sarcopenia. En español, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular. En el momento que el adulto mayor pierda músculo, pierde su funcionalidad. Ya no camina o camina muy disminuido, ya no levanta peso, prácticamente ya no puede jugar con sus nietos, no puede salir solo de la casa. Incluso muchas veces necesita ayuda para ir al servicio sanitario, para ponerse su ropa. Entonces, al perder músculo, desgraciadamente, se pierde funcionalidad. Entonces, uno de los objetivos del grupo es que las personas que asisten no pierdan masa muscular. Pueden perder peso, pero no masa muscular, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Retos, pues que la población limonense conozca que hay un programa en Limón adecuado para la diabetes, para la hipertensión, para el síndrome metabólico, que es lo que nos mata. No nos mata el dengue, no nos mata la tuberculosis, no nos mata el H1N1 que acaba de pasar, no nos mata el coronavirus. Nos mata los problemas cardiometabólicos, el cáncer, la diabetes, la presión alta, los infartos. Eso es lo que lidera o lo que está en la vanguardia de las causas de muerte, no solo en Limón, en San José, en Costa Rica, en el mundo. Entonces, el programa es precisamente eso, mejorar la calidad de vida del limonense. ¿Y los proyectos, doctor? ¿Cuáles son los proyectos que tenemos para esas personas? Bueno, ahorita actualmente tenemos el grupo en 3 lugares específicos. En Cocos, que también la gente de cerca de Cocos se puede arrimar y puede compartir con nosotros. La gente de Corales también tiene la alternativa en el Salón Comunal los miércoles. A las 8 de la mañana tenemos Águilas Victoriosas en Corales y en Cristóbal Colón. En el Salón Comunal, igual de Cristóbal Colón, tenemos otro grupo de Águilas Victoriosas. La idea es que esto lo debemos ampliar. Se ha logrado, mire, aquí está, bueno, ahorita ellos van a poder testificar de esto, porque a veces uno habla mucho y la gente a veces, uno lo ven y dice, no, mire doctor, pero es que usted es flaco y usted esto y usted el otro. Pero bueno, vamos a escuchar gente que ha cambiado su vida con el programa. Correcto, claro. Que ya dejaron de ponerse insulina, por ejemplo, en el diabetes, que ya eso es un gran logro para el paciente diabético. Bajaron el consumo de medicamentos, han logrado mejorar su peso, logran salir con sus nietos a pasear, logran ir al servicio sanitario sin ayuda, logran amarrarse los cordones de los zapatos sin ayuda, ponerse su ropa interior sin ayuda. Entonces, todo esto viene a complementar, por decirlo así, el programa Águilas Victoriosas. Ese es uno de los proyectos iniciales, ampliarlo a otros EBAIS. Eso es de los principales, ¿verdad? Luego igual tenemos el proyecto de un grupo, y eso es algo, yo les decía esta mañana a los compañeros, queremos gente incluso con problemas de discapacidad. Tenemos 2, 3 personas que han estado con derrames. Tenemos una señora con fibromialgia, que en general los ortopedistas muchas veces contraindican el ejercicio con gente con fibromialgia. Esta señora viene de la bomba y ha mejorado su calidad de vida enormemente. Entonces queremos gente, por ejemplo, yo ambiciono un grupo también de gente que pese más de 150 kilos, que aquí en Limón hay un montón de gente que pesa 120, 150 kilos, pero por vergüenza, por esa situación de complejos y demás, no se acerca a entrenar. En Cocos, en Águilas Victoriosas, tenemos un grupo que le va a apoyar y que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Por lo pronto, esos son los proyectos que tenemos actualmente, don Melvin. Sí, doctor, qué importante de poder escuchar, digámosle, yo le iba a preguntar a usted dónde más podía asistir la gente, porque hay gente de otras comunidades que tal vez están interesados, ¿verdad? Igualmente, el adulto mayor, creo que esto debe ser algo integral con la familia, doctor, que el hijo, el nieto, la nieta, pues a ese adulto mayor que tal vez tenga imposibilidad de poder llegar a los Cocos, ¿verdad? De poderlo llevar a esta, es una opción y es una excelente opción, diría yo, porque yo pienso que igualmente, aparte de toda la condición que va a adquirir, ¿verdad? Estamos hablando de estilos de vida saludable, ¿verdad? Estamos hablando de que puedan hacer ejercicios, ¿verdad? De acuerdo a su capacidad también, porque igualmente, como lo explicaba usted, doctor, aquí me imagino que hay un grupo, un equipo, ¿verdad? Que es el que trabaja con ustedes, que igualmente están ahí vigilándolos, controlándolos, ¿verdad? Y esas cosas. Y yo pienso que eso es muy bueno y es una buena opción. Sé que nuestra institución, doctor, pues
en este tipo de situaciones, pues siempre se ha puesto una flor en el ojal, porque nosotros siempre vamos a pensar es en el paciente, en mejorar la salud del paciente. Entonces, en este caso, pues he escuchado del grupo de ustedes, Águilas Victoriosas, pero en realidad no me he empapado. Por eso es que considero que es muy importante el programa de hoy, que muchas personas, adultas mayores, personas que tengan problemas, ¿verdad? Como el que usted los acaba de mencionar, doctor, pues que nos estén escuchando y que sepan que hay una opción y que es una buena opción para poder estar mejor cada día. Como usted lo decía, doctor, ¿de qué vale vivir 99 años y vamos a vivir 60 años mal? Entonces, creo que este programa que ustedes tienen, pues es una realidad, y aparte de ser una realidad, pues es una gran bendición, diría yo, doctor, para todas estas personas que asisten al programa. Doctor, ¿cuánta gente integra el grupo Águilas Victoriosas? Sí, bueno, esto es muy interesante, porque hace 5 años que iniciamos con 5 personas. 5 personas. Sin embargo, poco a poco, a través de la motivación con los pacientes, soy uno que cuando valoro un paciente, tengo un paciente ahí al frente y puedo ayudarle un poco más de lo que, digamos, me da mi perfil de profesional, voy un poquito más allá. Entonces empezamos a motivar, invitar a la gente que se acercara, que probara, al menos que probara, porque muchas veces, tristemente, la experiencia que ha tenido la gente con grupos de acondicionamiento físico, incluso muchos gimnasios, a veces, en vez de ser una ayuda, tristemente la gente a veces se frustra, ¿no? Por tal vez un plan de entrenamiento mal elaborado, o valorar a la gente igual. Entonces, de repente usted mete a un grupo de zumba de 100 personas y todo el mundo los pone a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente, por ejemplo, con artrosis? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene lumbalgia, problema de nervio ciático, problema en cadera, problema de repente con hombros, en escápulas, problemas ortopédicos, o un problema de hipertensión arterial? ¿Cómo se da cuenta ese instructor que tiene 100 personas allí brincando, que una persona está trabajando a una frecuencia cardíaca superior a un 100%? ¿Cómo se da cuenta que hay una persona que se le bajó el azúcar, o que se le subió la presión, o se le subió el azúcar? Entonces, en esa parte, más bien a veces quizá la gente se frustra un poco. Entonces, a través de esto, de decir a la gente, bueno, llegue, probemos, vamos a ver qué más puedes hacer. Y mire, entrenamientos sencillos, con oncillas, con palos de escoba, con ligas, con steps para subir y bajar una grada. Cosas muy sencillas, podemos hacer que la gente se mueva. Ningún ejercicio está contraindicado. Lo que está contraindicado es hasta dónde puede llegar la persona y el cómo lo puede hacer. Todos tenemos un progreso. De hecho, toda la existencia hemos tenido movimiento. Desde el principio de la vida, claro, nos hemos movido. Desgraciadamente aparecieron medios de transporte, escaleras eléctricas, control remoto, cable, llamadas telefónicas para pedir comida y demás, y eso medios de transporte masivos, eso nos ha limitado el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? El grupo de Águilas ponemos a la gente a moverse de una manera progresiva. Y aquí están ellos que no me dejan mentir. Cada persona, siempre le hago énfasis, cada quien va a su ritmo y a su nivel. No exigimos más de una persona de lo que nos pueda dar, ¿verdad? Entonces, actualmente, para contestarle puntualmente su pregunta, empezamos con 5. Ahorita tenemos alrededor de 150 personas. Obviamente esto es como todo, hay gente que se nos va, gente que entra nueva, como todo, ¿verdad? Pero sí, en promedio manejamos unas 150 personas, tenemos una directiva. Me di cuenta en algún momento que habíamos crecido tanto que yo no podía manejar solo el grupo. Entonces, tengo la bendición, bueno, aquí tengo a don Fernando Wilson, que es una de las personas que más nos ha ayudado con el programa. Igual tenemos otras 6 personas que también nos apoyan, y que si yo no estoy, ellos están. Entonces, el programa no se para. Si yo algún día me voy de este mundo, me voy para otro lado, el programa sigue. Esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido el grupo. Tenemos 5 años, y en esos 5 años el grupo ha permanecido. No hemos echado para atrás en ningún momento. Sí, doctor. Bueno, primeramente, igualmente felicitarlo, ¿verdad? Usted como guía, ¿verdad? De este programa, y creo que para toda la comunidad limonense ha sido una gran bendición, ¿verdad? En que personas como usted
pues tengan esa gran visión, diría yo, ¿verdad? De poder crear este grupo de personas. Igualmente felicitar a todos los que participan en el grupo, porque realmente es algo digno de resaltar, ¿verdad? Todo lo que ustedes hacen, creo que ustedes han notado la diferencia y creo que es una buena diferencia. Ahorita vamos a entrevistar a cada uno de ellos para que cada uno de ustedes me digan, le diga a toda la gente que nos está escuchando, que yo sé que son montones, ¿verdad? A todos esos adultos mayores, a esas adultas mayores que están en su casa, que ahorita están ahí sentadas, que tal vez escuchen un testimonio y un testimonio de vida, diría yo, ¿verdad? En el cual tal vez nos ayude, como dice el doctor, tal vez se nos acerque mañana, tal vez 5, 10, ya eso es ganancia, ¿verdad? Que se nos acerquen, pero que sepan, sobre todo que sepan, todos esos adultos mayores, que sepan que hay una alternativa, que hay una buena opción de estar bien. Estamos en su programa Forjando Salud, hoy con el tema experiencias de mejora en condición de salud a través de la actividad física, y por Radio Casino vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con todos ustedes, no se nos despegue. Reflexiones, consejos para una vida mejor. Tito, vea qué linda está la matita de frijol que sembré. Mira, sí, qué grande, y eso que tiene como una semana. Mañana la llevo a clases. Tengo que hacer un cartel con dibujos de frijoles y escribir para qué nos sirve comerlos. Tania, acordate que tenés que terminar el trabajo de ciencias. Vamos, para que vean los dibujos de frijoles que hice y me ayude a pensar qué información les pongo. Aquí pueden mencionar que el frijol nos da mucha energía y nos permite crecer fuertes. También puedes decir que el frijol tiene hierro, que ayuda a prevenir la anemia. Que tiene fibra, la cual beneficia nuestra salud, ya que mejora nuestra digestión. Espérese, papi, estoy copiando. Ay, no seas viva. Tu papá te está contando, no te está dictando. De una vez toma en cuenta que el gallo pinto alimenta mucho y las meriendas preparadas con frijoles te hacen crecer más saludable. Ay, ¿ustedes sí que son? Con tanta información no me van a caber los dibujos que hice de los frijoles. Reflexiones. Mensaje de la Caja Costarricense de Seguro Social. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy la palanca del servicio sanitario? El teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Me siento triste. Hay problemas que no sé cómo resolver. Hay días que pienso que ya no quiero seguir viviendo así. Si nota cambios de conducta en los adolescentes, preste atención. Pregúntele directamente y sin miedo si está pensando en quitarse la vida. Si la respuesta es sí, busque ayuda de un profesional y acuda a los servicios de salud. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Caja Costarricense de Seguro Social. Salva tu corazón. ¿Por qué? Es el motor que te mueve. El que te impulsa a bailar, soñar, cantar, reír, amar. El que te mantiene vivo. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Tenés que actuar. Salva tu corazón y gana vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Una buena salud mental nos ayuda a vivir mejor y a tener buenas relaciones con los demás. Usted puede controlar el estrés al dormir 8 horas diarias, alimentarse bien y al tomar suficiente agua. Pero lo más importante, mantenga siempre un pensamiento y una actitud positiva y permítase tiempo de descanso. Póngale una sonrisa a su vida, porque no hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social.
Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Doctor Vega. Mira, se nos están colando. ¿No ves que ya nos clasificaron por color? ¿Cómo? ¿Allá donde nos pasaron antes? Exacto, ¿vos qué color sos? Ah, verde. ¿Y vos? Amarillo. Sandra Lizano, consultorio 8. Ay, ves, ya me llamaron. Ahorita seguís vos. Los que tienen su vida en riesgo van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, pa. ¿Qué? ¿Le damos una partidita de ajedrez? Ay, yo encantado. Para ganarte otra vez. Ay, a propósito, mijo, ¿cómo va el negocio? Súper bien. Vieras que pensé mucho en lo que dijiste. ¿Y qué decidiste? Me fui a asegurar a la caja. ¡Excelente! La mejor jugada es pensar en el futuro. Claro. IBM Pensiones. La jugada inteligente. Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas y siempre está cuando lo necesito. Uno sabe que no está bien. A la familia le incomoda, se molestan y hasta les ha hecho daño a ellos. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Correr en carretera no es necesario para llegar a tiempo a su destino, pues su destino puede cambiar. 6 de cada 10 personas atendidas en los servicios de emergencias son motociclistas. Maneje con cuidado y llegue seguro a su destino. Motociclista que se respeta, cuida su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Reflexiones. Consejos para una vida mejor. ¿Algo más, doña Ruth? Sí, por favor. Véndame 1 kilo de frijoles negros. Y un paquetillo de esos para mí. El paquetillo no, porque no alimenta. Además, no tengo mucha plata. Ay, doña Ruth, le voy a quedar mal con el color de los frijoles, porque solo rojos me quedan. Pero recuerde que son igual de nutritivos. Tienen fibra, hierro y todo eso que dicen los especialistas, que al final, lo que yo entiendo es que a los chiquitos los hace crecer fuertes y sin anemias, y a los adultos nos ayuda para la digestión y el estreñimiento. Ay, a mí me gustan más los rojos, pero mami casi nunca compra. Frijoles son frijoles, y bien arreglados, bueno, aunque sea sacados de la olla con arrocito recién hecho, son una delicia. Sí, tiene razón. Es la costumbre de pedir frijoles negros. Ve, no le voy a comprar el paquetillo ese, pero le voy a preparar unos frijolitos rojos que se va a chupar los dedos. Se vale convidar. Reflexiones. Mensaje de la Caja Costarricense de Seguro Social. Continuamos con este subprograma Forjando Salud. Sí, hoy tenemos un excelente tema y nos encontramos con gente muy especial. Hoy estamos con la compañía del doctor José Coto Fonseca, nutricionista del área de salud de de Limón, e igualmente impulsor, gestor, no sé qué más decirle, doctor, porque realmente estoy maravillado con ese programa que usted lidera y creo que sería de gran bendición para todo el limonense, toda aquella persona que se quiera acercar a su programa Águilas Victoriosas. Hoy también contamos con la presencia de un grupo de adultos mayores que parecen carajillos, ¿verdad? parecen huilas. Estoy escuchando las historias de ellos aquí extra micrófonos, ¿verdad? Y creo que es una gran bendición para ellos, ¿verdad? Y para su familia,
porque me imagino que sus hijos, sus nietos se sentirán orgullosos y muy complacientes de tenerlos a ustedes con esa disponibilidad, ¿verdad? Y esa vida tan bonita que tienen, ¿verdad? Ok, vamos a darle la palabra a doña Lidia Henry, es una integrante más de este grupo. Doña Lidia, buenas tardes a su programa Forjando Salud, bienvenida sea usted y le quiero hacer una consultita, una preguntita. Doña Lidia, ¿cómo se siente usted en el programa Águilas Victoriosas? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lidia Henry de nuevo. Yo con mis compañeros y el doctor, yo me siento muy complacido con el Señor, porque cuando yo llegué ahí, yo les dije que yo vine a ver cómo es esto, y si me gusta me quedo, y si no me gusta me voy a irme, pero después con los compañeros y todo, y con el doctor, y me enseñaron lo que debo hacer y cómo debo hacer, y entonces ahora estoy muy complacida. Y entonces yo estoy invitando a todos. Tengo mis familias en en Jumeirah, mis hermanas, espero que me están escuchando. Les mando saludos a la mayor Irma, Delia y los demás, a mi hermanito y todo en Pueblo y todo, y a mi cuñada en Pueblo, Yolanda, para que se recupere. Y entonces yo les voy a invitar a ustedes a ir con nosotros o venir a visitarnos en Los Cocos. Los martes a las 6:30 comenzamos un grupo. Vamos por grupo. Cada uno tiene su ficha, le regalan, depende de la hora que llega. Pero estamos de 6:30 hasta las 9 de la mañana. Y entonces, de martes y jueves. Y también tenemos en Cieneguita los miércoles a las 7 y a las 8. En Los Corales de 8 a 9 de la mañana. Yo les espero a ustedes y los invito para que me acompañen con el doctor y mis compañeros que estamos presentes en esta radio. Y esta es la primera oportunidad que tengo y espero que estoy a los órdenes de ustedes. Muchas gracias, doña Lidia, muchas gracias por esa gran presentación, excelente. Diría yo que me va a quitar el puesto. Sí, ya la vamos a... Doña Lidia, yo quiero hacerle una preguntita a usted. ¿En qué ha mejorado usted su condición de salud a partir de cuando ingresó al programa, doña Lidia? Yo me he mejorado mucho, porque antes yo era más gorda de lo que estoy ahora. Estaba en 116 y ahora estoy en 106. Y voy a hacer los ejercicios. No como bien, no como mucho, solo poco. Y no como 6 veces como me dicen. El doctor me dice que coma 6 veces, pero yo no como 6 veces. Solo el desayuno, el almuerzo y la meriendita, y cuando hay que picar, pico lo que tengo que picar. Doña Lidia, bueno, qué excelente su apreciación, y yo creo que la están escuchando toda su familia, ¿verdad? Ojalá. Toda su familia la está escuchando. Sí, porque yo les dije. Y no solo su familia, también personas que no son familiares suyas la están escuchando. Están escuchando. Y creo que su testimonio ha sido muy importante para todas esas personas. La felicito, doña Lidia, y siga adelante. Gracias. Y el doctor la tiene muy bien coordinada, ¿verdad? Porque se sabe todo, ¿verdad? Doctor, bueno, eso es parte, ¿verdad? Del ejercicio, ¿verdad? Es parte de la salud mental, ¿verdad? Diría yo. También tenemos una pareja de esposos qué importante, ¿verdad? Cuando uno no quiere ir, el otro lo empuja, ¿verdad? Así es. Vamos a darle la bienvenida al señor José Luis Barrientos de La Colina. Buenas tardes, don José Luis. Buenas y bienvenido tardes. a su programa Forjando Salud. Buenas tardes, estimados y amados oyentes de Radio Casino. Que Dios bendiga a Radio Casino y su personal. Que Dios bendiga al doctor José Coto y a mis compañeros también. Bueno, es algo muy especial para nosotros
estar dentro del grupo de las Águilas Victoriosas, porque el doctor muchas veces insistió con nosotros, y nosotros hasta que ya después vimos que verdaderamente pues uno, cómo se recupera uno de la salud, sinceramente, gracias al Señor, ¿verdad? Primero. Pero don José Luis, un momentito, ¿qué enfermedades sufrió usted? Sí, yo soy infartado, soy diabético, hipertenso, bueno, tengo todo lo que dicen. Combo. El combo, como dicen, sí. Sí, pero ese combo no le ha limitado a usted para ser parte de esta gran organización, de este gran grupo, ¿verdad, don José Luis? No, casualmente, gracias a Dios, más bien yo invito a muchas personas que Dios quiera que si están escuchando, que busquen el forjar su salud, como lo estamos haciendo nosotros, las Águilas Victoriosas, porque nosotros nos hemos recuperado de una manera que verdaderamente uno se da cuenta de cómo uno ha superado de la mano del Señor y de todos el doctor y todos nuestros compañeros, porque nosotros con todos los ejercicios que hacemos nosotros y también la dieta que uno hace, pues uno hace su dieta, se come sus frutitas de vez en cuando, no es todo el tiempo, pero se come sus frutitas uno, y la manera de comer uno también, porque me van a disculpar que tal vez me extienda, pero nosotros no comemos el pollo, digamos, el pellejito del pollo. ¿Puedo hablar así? Sí, claro. De esa manera, porque así hablo yo, ¿verdad? Pero nosotros no nos comemos, digamos, que antes nos comíamos una chuleta con el pellejito de alrededor. Con el gordo. Pues ahora ya no, ahora todo eso lo restringimos nosotros por medio de la dieta que uno tiene que hacer para vivir una vida saludable. Y sí, yo era una persona, bueno, digo la palabra era, pero no me parece. Yo pesaba 120 kilos. De 120 ahora estoy pesando 86 kilos. Qué bendición, qué bendición. Es una bendición, y gracias al programa que estamos ahora aquí compartiendo, ¿verdad?, con nuestros amados oyentes, y con el doctor José Coto, que siempre nos ha instado a que sigamos adelante, y estamos con el grupo, y siempre es una bendición. Dios quiera que todas las personas que se sientan así enfermitas, no es enfermedad, la enfermedad es uno mismo el que le da cabida a uno a esa enfermedad, porque si uno no le da cabida a esas que le molesta a uno, después con el tiempo uno se da cuenta cuál es la garantía de esos ejercicios y de todo, para poder tener uno una salud como Dios manda y como debe de ser en nuestra vida. Bueno, don José Luis, bueno, vea qué experiencia más bonita, ¿verdad? Y más gratificante, porque realmente pesar 120 y llegar a pesar ahorita 86, pues déjeme felicitarlo, don José Luis. Y yo creo que también eso tiene que ver su esposa, ¿verdad? Tiene que ver doña María también. Sí. Le damos la bienvenida a doña María. Doña María, buenas tardes a su programa Forjando Salud. Buenas tardes, muchas gracias. Doña María, quiero hacerle una consultita. ¿En qué ha mejorado su condición de vida a partir de que empezó a trabajar, a asistir a este programa Águilas Victoriosas, doña María? Bueno, gracias a Dios y al doctor, ¿verdad? Ha mejorado bastante, porque cuando yo llegué por primera vez al consultorio, a la consulta con el doctor, él me dijo que, bueno, yo estaba en ese tiempo, yo pesaba, como le estaba diciendo ahorita, pesaba 54 kilos y estaba muy enferma, me habían operado 3 quistes, estaba muy mal de la gastritis y del colon y de todo. No sé si el doctor se acuerda, ¿verdad? Claro, cuando llegué yo, sí. Y entonces, y no comía nada, y ya estuve que hasta el agua se me devolvía. Y entonces cuando llegué a la consulta con él, ya me dio, ¿verdad?, una lista, o sea, un programa de lo que tenía que
que comer y verdad, lo que tenía que tomar, que no café, sino que cosas así, ¿verdad? Entonces yo me acostumbré a tomar tecitos y todo. Sí tomo café, pero no tomo café así como antes, que tomaba café en la mañana y después al mediodía o a veces hasta en la tarde. Entonces ahora lo que yo más tomo es té de Juanilama o de zacatelimón, y el agua, me gusta hacer el agua con limón y con bicarbonato, y sabe muy rica, sabía soda. Yo la siento, ¿verdad? Sí. Y entonces, y también, ¿verdad? Yo empecé ya a comer y me sentía mejor y todo. Y cuando después que el doctor nos dijo que iba a abrir el grupo, yo le dije que no, que qué pereza de venir a hacer ejercicios, pero no siempre, gracias a Dios, ¿verdad? Que le obedecimos la propuesta de él, los propósitos que él tenía con todos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios y al doctor. Entonces ya yo me fui recuperando y todo. Y ahora, otra cosa, cuando yo iba a hacer ejercicios, yo no aguantaba agacharme, tampoco podía alzar el brazo. Yo decía que se me quebraban mis huesitos y toda, ¿verdad? Así como todo me dolía. Pero gracias a Dios ya después ya me fui acostumbrando y todo, y ahora he cambiado bastante, ¿verdad? Ahora yo hago los ejercicios y todo, y claro, no es que verdad que lo voy a hacer así tan excelente y todo, pero sí, gracias a Dios he salido adelante. Ya yo estoy muy saludable, puedo decir, muy saludable, gracias a Dios y al doctor. Y eso, me gusta también el grupo. Es como le dijeron, un compañerismo muy muy bonito. Me gusta el grupo también, cuando tal vez por algún motivo que no hemos ido, nos hace mucha falta. Digo, hace falta ir a los ejercicios. Le digo, ya me hace falta, le digo a mi esposo. Y también me hace falta ver el grupo, estar, ¿verdad? Ya nos vemos como una hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? Sí, que eso es muy importante, ¿verdad, sí, doña María? Sí, cierto, sí. Ya uno los ve como parte de uno. Y muy bonito, ¿verdad? El grupo. Bueno, doña María, eso es una experiencia muy bonita y es una historia muy bonita, porque realmente usted está instando a las personas que se sentían o que están así enfermas como usted estuvo, a que vayan y que se acerquen al grupo, y que va a cambiar mucho su estilo de vida. Bueno, hoy tenemos también al reconocido, al tremendo don Fernando Wilson, ¿verdad? Don Fernando, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido a su programa Forjando Salud. Muy buenas tardes, igual el saludo para Angelita, que está en los controles, y el saludo muy especial a todo el grupo de Águilas que está en sintonía, porque muchos, yo sé que está escuchando Radio Casino como siempre, la emisora número 1 de Puerto Limón, y por ende en mi casa desde temprano, ¿verdad? Y a veces ni apagar el radio, ¿verdad? Y porque ahora es 24 horas. Antes era a las 12 se apagaba, pero en este momento las 24 horas somos de Radio Casino. 10 minutos. Sí, y los compañeros ya hablaron todos prácticamente. En relación a mi experiencia, debo decir, parecido a Lidia, ¿verdad? Porque entramos casi al mismo tiempo al grupo. Igual, mi peso era parecido, como 116 kilos, y ahora he bajado a 115. Pero el problema es que hace rato no he subido ni he bajado. Y estoy haciendo todo el propósito, ¿verdad? Para a ver si bajo un poco más, porque todavía, aunque no tenga esa pancita como antes, ¿verdad? Pero sí necesito bajar un poco más. Y agradecido con el doctor, prácticamente es el único, ¿verdad? Se puede decir, porque son muy pocas personas que toman su tiempo. Inclusive, él entra normalmente, como todos los de la caja, a las 7 de la mañana, y el grupo de nosotros, él lo ha determinado para que comience a las 6:30.
O sea, esa media hora, ¿cómo decir? No lo hemos podido pagar, solo por la bendición de Dios y la carisma que tiene el doctor José Cotto con nosotros. Como él mencionó, al menos mi persona es parte de la junta directiva también. Ahí estamos, ¿verdad? Como todos de la junta directiva, porque la misma junta directiva está encabezada por Yolanda Douglas, que es la presidenta. Tenemos a Silviana Bennett, la secretaria, Melinda Johnson, la pastora. Prácticamente para hablar de Águilas hay que hablar de Melinda Johnson, ¿verdad? Porque aunque todos somos, pero ella, yo creo que ella tiene todo el corazón de Águilas, ¿verdad? También tenemos a Owen Walter, nuestro fiscal. Tenemos a la conocida Olga Cole de vocal, mi persona, y todo esto bajo la dirección del doctor Cotto, que estamos muy contentos y agradecidos con él. Él ya indicó de que este grupo comenzó hace 5 años en el mes de abril. Por cierto, ya tenemos programado nuestro 5º aniversario, que lo vamos a celebrar en grande, si Dios quiere, en el Salón Comunal de los Cocos de Corales, el 31 de este mes, si Dios quiere. Ya, por cierto, reunimos ayer y hemos tomado muchas decisiones en relación a la planeación de la actividad para nuestro gran aniversario. También ahí mismo vamos a aprovechar para hacer la reunión trimestral, que es otra cosa muy importante, porque como las sesiones que hacemos es por grupo y cada sesión es cada media hora, y no tenemos todo el grupo reunido a la vez, sino cada 3 meses, cuando reunimos todo para hablar de diferentes tópicos, como nuestro reglamento y muchas cosas que tenemos que mejorar en el grupo. Muchas gracias, don Fernando Wilson. Creo que ha sido bastante explícito, ¿verdad?, en su comentario. Y qué importante es, doctor, escuchar esos comentarios tan positivos, tan bonitos. Me imagino que usted se debe sentir bastante orgulloso y de honor a quien honor merece, doctor. Y en este caso creo que todas esas personas que están ahorita aquí con nosotros, aparte de todo el gran grupo que tienen, me imagino que piensan muy idéntico, muy parecido a don Fernando, ¿verdad? Que realmente el trabajo que usted ha hecho, doctor, es de resaltar y es digno de aplaudir, ¿verdad? Porque sinceramente, como lo dijo el compañero don Fernando, pues esa mística, ¿verdad?, que casi que cuesta mucho encontrar, ¿verdad? Entonces yo pienso que, doctor, de instarlo a que sigamos adelante y que ojalá que se logren involucrar otras personas, ¿verdad?, para que el programa sea más amplio y que llegue a mejorar la condición de vida de muchos limonenses. Doctor, vamos a seguir con usted, ¿está bien? Doctor, ¿qué se ha logrado con este programa al día de hoy? Bueno, si nos ponemos, creo que a enumerar lo que se ha logrado, le cuento que aquí no llevamos otro programa, don Melvin. Pero no, gracias a Dios, dentro de las cosas más importantes que siento que hemos tenido es esa calidad de vida. Yo insisto con esto, ¿verdad? Porque muchas veces, otra vez, el énfasis de programas de reacondicionamiento físico, programas de gimnasio, de cardio y demás, le ponemos mucho énfasis al peso. Mucho énfasis al peso. Sin embargo, no siempre el perder peso es lo mejor. Si no, pregúntenselo a alguien que tiene un cáncer grado 4 terminal. Si perder 40 kilos es lo mejor que le puede haber pasado en la vida. Yo creo que no. Claro. Entonces, la calidad de vida de la gente creo que es muy... Hoy yo les decía que hay una señora, Miss Morcook. Esta es una señora que llegó al grupo prácticamente sin caminar. Y tenemos otra señora, doña Sandra Parks, que igual prácticamente no sabemos ni cómo caminaba porque tenía un problema con artrosis, un problema de desgaste de rodillas bastante severo. Y hoy, cuando yo mire a esa señora entrenar, la elasticidad que tiene ahorita,
bueno, es una bendición realmente. Entonces, muchos problemas, digamos, o muchas situaciones que tenía la gente con alteraciones musculoesqueléticas, ya sea, como insisto, problema de rodilla, problema de cadera, problema de espina bífida, problema de escoliosis, nervio ciático. La gente ha recuperado mucho su calidad de vida, que es para mí lo más importante. Luego, si me pongo a enumerarle la cantidad de pacientes diabéticos que antes se tenían 2-3 dosis de insulina, ya no tienen insulina. Ahora están, como don José, con un tratamiento meramente preventivo, que hay que continuarlo. En ningún momento descontinuamos el tratamiento medicamentoso, solamente lo complementamos con la otra cara de la moneda, que casi no se habla, y que decía ahora que a la industria farmacéutica esta parte no le sirve mucho. Pero a Dios gracias, pues no tengo conflictos de intereses ni nada con estas compañías, así que podemos hablar libremente de los beneficios que trae la actividad física y una buena alimentación en la calidad de vida del paciente. Aparte de eso, hemos también logrado recuperar mucho la situación mental. Hay gente que llegó al grupo con depresiones severísimas, que incluso el doctor Reed y la licenciada Joy Lawson del hospital nos han referido al grupo para que se rehabiliten en esa parte. O sea, el grupo, como lo decían ellos, es una familia. Usted llega al grupo y desde el primer día que usted llega, usted es adoptado de una manera maravillosa. Qué lindo. Y no tenemos problema, tenemos personas de raza negra, blanca, tenemos gente trigueña, tenemos gente adventista, gente católica, tenemos personas evangélicas, todas las religiones, de edades, y no tenemos ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona. Qué importante, doctor, qué importante. Y yo creo que resaltar todo eso que ustedes hacen ahí, pues es digno de imitar, doctor, ¿verdad? ¿Qué premios o reconocimientos ha tenido este programa a nivel nacional e internacional? ¿Ha habido algunos premios? Sí, doctor? claro. A nivel nacional hemos recibido el premio el año pasado en CEDESO, a nivel de la Caja. Fuimos el proyecto más innovador de la región Huetar Atlántica. Qué bueno. De hecho, estuvimos presentándolo en CEDESO, en Ciudad Capital. Aparte de otros reconocimientos a nivel regional. Incluso hace unos meses, me parece que fue hace como tal vez 2-3 meses, llegó la gente de la Universidad de Harvard. Quedaron muy sorprendidos, se fueron muy impactados con ese programa. Venían a ver algunas experiencias que habían acá, y una de esas experiencias fue el Águilas Victoriosas, ¿verdad? Okay. Y se fueron muy impactados, y sobre todo motivados a que también allá en Estados Unidos se pueda replicar, porque ellos nos comentaban que allá es muy poco realmente este tipo de programas que tenemos nosotros acá. Entonces, el reconocimiento, primero que todo, gloria al Señor por eso, ¿verdad? Porque realmente es Dios que nos da la fuerza para seguir adelante y para estar en esto. Así que realmente yo estoy muy contento con lo que se ha logrado, pero vamos por más. Yo soy ambicioso en esa parte. Vamos por más, don Melvin. Así es, doctor. Qué bueno escuchar eso. Hay que ir por más y hay que ir ayudando a todas esas personas que hoy nos están escuchando, a todos esos adultos mayores. Hay que ayudarles. E igualmente, como les digo, tienen una buena opción. Doctor, ¿qué apoyo tiene el grupo Águilas Victoriosas? Sí, esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque obviamente yo soy un empleado de la Caja institucional, así que pues sin el apoyo de mi jefatura, la doctora Kenzie Evans, por cierto, un saludo a la doctora que en este momento está de vacaciones. Ahí me uno a ese saludo a la doctora. Doctora Kenzie Evans, muchas gracias, doctora, si está escuchando, por el apoyo incondicional. Igual la licenciada Remen Berti, la licenciada Raquel Ramírez Juárez, que han sido pilares en administración, en el apoyo, en el aporte de algunos insumos que nos han facilitado anualmente. Al doctor Wilman Rojas, que el doctor Gil, que también están enterados del programa y han mostrado todo su apoyo al mismo. Bueno. Así que agradecer a la gente que son nuestras jefaturas, ¿verdad? Claro. Por el apoyo recibido hasta la fecha. Igual yo me uno a ese agradecimiento a todas las jefaturas, ¿verdad? Usted sabe que yo trabajo ahí en la Dirección Regional Médica, y me uno a ese sentimiento igualmente de saludar a la doctora Juliet Edwards, que es mi jefatura inmediata, ¿verdad? Y a todos los compañeros también de Talamanca, porque si no se me resiente la doctora Eloisa, ¿verdad? Bueno, qué importante, doctor, escuchar, y qué importante es tener a todo este grupo hoy aquí. Lamentablemente ya el tiempo nos está ganando, ¿verdad? Quisiéramos estar una hora más. Hay que preguntarle a Angelita a ver si nos da una hora más que creo que va a ser difícil. Sin embargo, el programa de hoy ha sido, creo que, de gran bendición. Doctor,
hágamele una invitación, pero una invitación muy cordial a todos esos adultos mayores, a las adultas mayores que creen que no se puede, doctor, que se lleguen al área de salud. Claro, bueno, aquí la pregunta es, ¿quiere tener mejor calidad de vida, señor o señora adulta mayor? ¿Quiere pasar de solamente ser un cuidador de nietos o estar en la casita viendo novelas o sentado en una sillita a tener una calidad de vida como la que tenía usted hace 30, 40 años? Pues le reto. Regáleme el beneficio de la duda martes y jueves desde las 6:30 de la mañana y hasta las 9, y los miércoles 7 de la mañana Cristóbal Colón, 8 de la mañana en Salón Comunal de Corales. Llegue, es hipertenso, es diabético, no ha logrado controlar su enfermedad hasta la fecha con todos los medicamentos que ha consumido y el dinero que ha invertido. Le reto, llegue al programa, su vida va a cambiar, se lo garantizo. Muchas gracias, doctor, qué importante ese. Bueno, se despidió bastante bien. Agradecer a doña Lidia, a Henry, a don Fernando Wilson, a doña María González y a don José Luis Barrientos por estar aquí hoy con nosotros en su programa Forjando Salud. Agradecer al doctor José Coto Fonseca, que realmente es el artífice principal de este programa. Creo que el artista principal son todos ellos, doctor. Así es. Usted es alguien más que quiere ayudarle. Así es. Bueno, y como todo lo bueno también tiene un fin, esperamos que el programa haya sido de su agrado y sobre todo de gran beneficio. Agradecer a los compañeros por su excelente participación. Nos despedimos, no sin antes invitarlos para el próximo martes a otro programa de Forjando Salud. Que tengan muy buenas tardes y bendiciones para todos. Gracias. La Dirección de Gestión Regional y Red de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica, y con el patrocinio de la Oficina de Comunicación Organizacional de la Caja Costarricense de Seguro Social, han presentado Forjando Salud en esta emisora todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Forjando Salud.